¿Qué es algo que no se le permitió hacer de niño que otros podían? No se me permitió tener una consola de juegos. Afortunadamente, cuando mis padres descubrieron que la PC de tarea educativa estaba cargada de juegos, pude reclamar derechos establecidos y mantenerlos. Además, mencioné casualmente que los juegos de PC fueron lo que aumentó mi competencia en inglés. Nunca descubrieron que mi inglés en su mayoría vino de la magia, la reunión. De manera similar, pasé años deseando recibir al menos una consola portátil y, un día, me obsequiaron un Game Boy Color con el juego de Toy Story 2. Fue un momento que me llenó de alegría en una gran medida, aunque no completamente. La lista es larga, pero publicaré algunos aspectos destacados. En el verano no se nos permitió salir hasta después de las 3 de la tarde porque hacía demasiado calor. Edades, hasta que tenía 14 años. Cuando pudimos jugar afuera, tuvimos que quedarme dentro del área cercada. Edades, hasta que tenía 14 años, no se nos permitió ir al cine a menos que mamá viniera e incluso entonces tuviéramos que pagarnos a nosotros mismos y absolutamente sin palomitas de maíz ni bocadillos. Edades, hasta que tenía 18 años, mis padres eran súper estrictos. También hicieron esto con mis hermanos mayores. Cuando 2 de mis hermanos mayores tenían 16 y 17 años, se escaparon de casa porque ya no podían soportar las reglas. Editar, aquí hay uno que olvidé. Tenía 13 años cuando todos fuimos a Great Adventure. Mi papá recibió boletos gratis del trabajo y quería ver el safari de animales. Mi hermano menor y yo no se nos permitió ir a los paseos. ¿Te imaginas? Vimos algunos de los espectáculos y caminamos todo el día. Mi hermano pequeño lloró mucho. Mis hermanos mayores tuvieron que hacer todos los paseos. Durante el verano, mi madre solía mandarnos salir de casa. Decía cosas como, salgan a jugar y dejen de estar frente a la televisión todo el día. La maldición estaba fuera de discusión, pero algunas otras palabras que no se nos permitió decir que eran tontos, odios, estúpidos, callados. Me emocioné mucho cuando aprendí la palabra odiar y técnicamente estaba permitido. Editar, olvidé sobre Yerk. Incluso si describiéramos a alguien que era malo en la escuela, tuvimos que encontrar otras palabras. Editar 2, aclaración y olvidé la palabra prohibida, chupar. No se nos permitía mencionar la palabra inapropiada, así que mis padres optaron por usar el nombre de mi padre como un sustituto adecuado. No yo, sino un tipo que conocía a Tim que crecía, no se le permitía ver pitufos o cualquier otra cosa de fantasía porque tenía padres súper religiosos y cualquier cosa de esa naturaleza era contra Dios, por lo tanto, malvado. SMH ni siquiera se me permitió mencionar a Eman si viniera. Pero Tim consiguió una educación cada vez que se quedaba en mi casa. Asistí a una escuela religiosa durante un tiempo. Cuando no podíamos salir al recreo por la lluvia, veíamos cintas VHS en el auditorio, principalmente repeticiones de un canal infantil. Al día siguiente de una de esas sesiones, un popular programa de dibujos animados fue prohibido debido a que algunos estudiantes informaron a sus padres sobre su emisión. Esto causó el descontento de las familias, que amenazaron con retirar a sus hijos. Desde entonces, las únicas opciones fueron un programa sobre verduras o una adaptación animada de la Biblia. Podría ir a mi propio patio cuando quisiera, pero no se me permitió ir a ningún otro lado sin que mi madre me viera físicamente ir allí. Esto se aplicó a al lado. Un día en mi patio, los niños de al lado me preguntaron si quería venir a jugar. Entré a preguntarle a mi madre, pero, como estaba enferma con la gripe y no quería levantarme del sofá para ir a la ventana para verme entrar en su casa, dijo que no. A pesar de que estábamos separados por pulgadas literal, por una cerca de 4 pies de altura que podía subir fácilmente. Pensé que su regla era tan ridícula como yo ahora. Entiendo lo que sientes. A veces las reglas de los padres parecen absurdas. Recuerdo una vez que quería salir a jugar con mis vecinos, pero mi madre también tenía reglas estrictas. Era frustrante porque todo estaba tan cerca, pero era como si hubiera un muro invisible. Al final, aprendimos a encontrar formas de divertirnos dentro de los límites, pero esas restricciones siempre se sintieron un poco raras. Nada. Tenía 0 límites colocados en mí cuando era niño. No tenía que hacer nada que no quisiera, y no se le impedía hacer nada que quisiera. Aprendí a funcionar como ser humano por prueba y error. Algunos dicen que esto fue una forma de negligencia, pero yo era completamente libre en el extremo. Esa libertad en la infancia suena a algo raro. Muchos crecen con reglas y límites, pero tú parecías tener un camino abierto. Esa experiencia de aprender por ti mismo, aunque algunos lo vean como descuido, parece haber tejido una forma única de ver el mundo. Al final, aprendes más sobre ti mismo cuando pruebas las cosas sin restricciones.
Fumar. Estoy realmente agradecido por eso. Tenía una cantidad alarmante de amigos que fumaban y robaron a sus padres fumando o se les dio cigarrillos. Incluso dormí en la casa de una amiga y por la mañana su madre nos había preparado una actividad divertida. Tenían una máquina de plástico que forzaba el tabaco enrollable a las carcasas vacías de cigarrillos. Nunca había visto uno antes. Ella nos instaló en la mesa de la cocina con una pequeña línea de producción, produciendo humo para Nan, papá, mamá, hermana mayor. Mi madre estaba mortificada cuando le dije y ella siempre me hacía ducharme y lavarme el cabello después de alojarme en el lugar de la amiga cuya familia fumaba. Recuerdo que en la escuela, muchos amigos fumaban. Una vez, pasé la noche en casa de una amiga y su mamá nos mostró cómo hacer cigarrillos en la cocina. Era raro y un poco incómodo. Al llegar a casa, le conté a mi mamá y se preocupó, como siempre. Me decía que tenía que ducharme después de estar con familias que fumaban. Fue una experiencia curiosa, pero definitivamente no algo que quisiera repetir. Truco o tratado. Solo lo he hecho una vez cuando tenía 13 años. Mi madre siempre odiaba la idea de tocar a las puertas de extraños pidiendo dulces y nunca me dejó hacerlo con esa excepción. Sin embargo, para ser justos, solíamos vivir en una zona dudosa donde caminar por la noche golpeando las puertas de las personas podría no haber sido sabio. Pero incluso después de mudarnos a una ciudad más pequeña que es más segura, nunca se me permitió hacerlo. No hice truco o trato mucho. Solo una vez cuando tenía 13 años. Mi mamá siempre lo rechazó, probablemente porque donde vivíamos no era seguro. Aunque nos mudamos a un lugar mejor, nunca me dejó intentarlo de nuevo. Supongo que, en su mente, era más un riesgo que una diversión. Pero esa única vez fue suficiente para que me quedara con la curiosidad de cómo habría sido si lo hubiera hecho más seguido. Mis padres eran súper religiosos. Ir al cine fue uno. Dijeron que no era la película real que les preocupaba, pero muestran vistas previas de otras películas que pueden no ser apropiadas. Tampoco se nos permitió bailar. Recuerdo haber visto Footloose y contarles al respecto. Hubieras pensado que sus cabezas iban a explotar. Es curioso cómo la religión puede influir en las cosas más simples. Recuerdo que mis amigos tenían reglas similares. Iban a fiestas, pero no podían bailar. Al ver películas, sus padres se preocupaban más por los trailers que por la película en sí. A veces, me hacía reír pensar en las reacciones que tendrían al ver ciertas cosas. Es como si todo lo que disfrutaban estuviera siempre bajo el escrutinio. Literalmente, nunca poder salir con ninguno de mis amigos. Mi madre siempre intentaba acosarme con sus amigos, la mayoría de los cuales eran mierdas de besas. Ah, y los amigos no existían a mis padres. Los niños fueron el engendro del diablo, aparentemente. Incluso si tuviera bastantes y no estaba románticamente interesado en ninguno de ellos. Es curioso cómo a veces las decisiones de nuestros padres nos marcan. Pasé más tiempo con amigos que eran casi desconocidos, solo por las expectativas de mi mamá. Los amigos chicos eran un tabú y siempre parecían ser el problema. Al final, aprendí a luchar por mis amistades, aunque no siempre fuese fácil. Es una experiencia que en su momento me frustró, pero ahora lo veo como parte de crecer. Mi mamá también lo prohibió. También prohibió South Park, y casi cualquier otra cosa que no le gustó personalmente. Nunca me metí en ninguno de ellos cuando era mayor, y terminé nunca me gustó ninguno de los otros. Dibujos animados para adultos, que son súper populares, Family Guy, American Dad, Bob's Burgers, tampoco. Me hace sentir realmente excluido y la gente piensa que soy increíblemente raro. Prohibir South Park puede ser una decisión comprensible para un progenitor, especialmente durante la década de los 90. En cambio, Los Simpson era un fenómeno cultural más inocente, y solo personas muy extremas o padres que no comprendían realmente se atrevían a vetarlo. No se puede hacer una comparación justa entre ambos. Nunca se me permitió tener juegos o juegos de lucha realistas. Solo juegos que tenían personajes visiblemente caricaturescos. Mortal Kombat estaba completamente fuera de discusión a menos que fuera a la casa de un amigo. Hasta el día de hoy, ni mi madre ni mi hermano pequeño se dan cuenta de por qué siempre gritaba ponte aquí, cada vez que el hermano pequeño me cabreaba y lo estaba persiguiendo por la casa. Nunca me dejaron jugar juegos de lucha ni de disparos, así que cuando un amigo me prestó Ratchet & Clank 1 y mi madre vio las escenas de disparos, rápidamente exclamó que me había dicho que no podía jugar a esos juegos. Yo le respondí que eran solo guisantes voladores y ella lo aceptó sin más.
Como ávido jugador mágico, tengo envidia de los niños que veo jugando torneos competitivos, con pleno apoyo de sus padres. Ahora, a los 31 años, siento que he demostrado a mis padres que el tiempo que he invertido en el juego fue bien gastado. Viajó a los Estados Unidos y Japón, así como a la mayoría de Europa. De todos modos, si tuviera pleno apoyo y permisos para perseguirlo desde una edad más joven, podría haber subido mucho. Es interesante cómo a veces el apoyo familiar puede marcar la diferencia en nuestras pasiones. A veces, pienso en lo que podría haber sido si hubiera tenido ese respaldo de joven. Ahora tengo buenas experiencias y he viajado mucho gracias al juego, pero claro, siempre queda esa sensación de que podría haber llegado más lejos. Al final, cada uno sigue su camino y eso es lo que cuenta. Sí, puedo relacionarme con la primera parte. Mis padres casi nunca me dejan ir a la casa de otra persona o incluso me dejan invitar a alguien en nuestra casa. Tal vez una vez cada 3 meses más o menos, se me permitió invitar a alguien. Así que mi infancia fue bastante sola y ahora se preguntan por qué no soy social. Tampoco tuve ninguna fiesta de pijamas, excepto una vez en uno de mis primos. Todavía, no creo que eso se compare con que no pueda salir durante el recreo. Lo siento mucho por eso. Esto me genera mucha frustración. A los 10 años, era capaz de recorrer la ciudad en bicicleta y visitar a mis amigos casi cualquier día que no tuviera clases. Incluso durante los días de escuela, a menudo invitaba a amigos a cenar o pasaba un par de horas en el parque después de clases. Ahora tengo conocidos con niños de esa edad y no les permiten hacer nada sin un aviso de al menos 2 semanas, y a veces ni eso es seguro. A lo de la privacidad. Mi mamá siempre dijo: estás en mi casa, no tienes privacidad. Nunca se me permitió cerrar la puerta de mi habitación, nunca. Mantuve diarios, pero ella los encontraría y leía. Su justificación era que quería asegurarse de que no estuviera drogas o teniendo relaciones sexuales, lo cual era ridículo porque apenas salía de la casa, excepto para ir a la casa de un amigo, y los padres siempre estaban en casa. Era un niño agradable y bien educado que tenía cero interés en las drogas o el alcohol. Claro, supongo que habría tenido relaciones sexuales, pero nunca tuve novios hasta la universidad. Y sin embargo, mi mamá todavía no confiaba en mí. Me sorprende que me haya dejado cerrar la puerta del baño. Mis padres no permitían que cerrara la puerta del baño. En casa de otras personas tampoco se suponía que debía hacerlo, aunque lo hacía de todas formas. Era una situación incómoda. ¡Ay! No se me permitía ver a la mayoría de los programas que la gente se está volviendo nostálgica ahora. Kerry the Cowardly Dog, Eder y Eddie, Bob Esponja, Barney, Teletubbies, Adventure Time, Powerpuff Girls, casi cualquier cosa que no fuera Nick Jr., Disney Channel o Scooby-Doo. Me hace sentir realmente fuera de contacto hoy en día, así que he intentado ver esos programas cuando puedo. No Teletubbies o Barney aunque, jajaja, pero no es lo mismo. Pero a mis hermanos menores pueden ver literalmente lo que quieran. Bastante justo, ¿no? Entiendo eso. A veces te sientes fuera de sintonía cuando ves que otros tienen recuerdos de programas que no conoces. Yo tampoco vi muchos de esos shows. Mis amigos siempre hablaban de ellos y yo solo asentía. Ahora trato de ver y entender, pero no es lo mismo. Es curioso cómo las cosas cambian con las generaciones. Y sí, a veces parece que los más jóvenes tienen más libertad en lo que ven. No se le permitió usar nada más nítido que un cuchillo de mantequilla hasta que tenía 20 años. Cuando era niño, cociné mucho con mis abuelos. Si tomé un cuchillo de mantequilla para cortar algo, digamos un tomate, me detendrían y me entregarían un cuchillo afilado. Incluso como un 6 yo. Se supervisarían, pero se me permitió usar cuchillos afilados para cortar cosas porque significaba menos aserrado en la parte superior tratando de romper la piel. Más aserrado igual a más probabilidades de resbalar y lastimarme. Con un cuchillo afilado, se cortó de inmediato, sin fafar y fue más seguro, siempre que me vieran. Alrededor de las 9, estaba horneando pasteles y varios otros postres sin ayuda, y ocasionalmente cené con una entrada mínima. Diarda a tus hijos cuchillos afilados. La historia me recuerda a cómo aprendí a cocinar. Mis abuelos siempre me dejaban usar cuchillos, aunque los que tenía eran bastante grandes. Al principio era un poco inseguro, pero con el tiempo me sentí más cómodo. En casa, mis padres eran más cuidadosos y solo me dejaban usar cosas básicas. Pero creo que tener más confianza en la cocina desde pequeño es bueno. La seguridad y habilidades son importantes. Mi abuela se convenció mucho de que no estaba rogando antes de que ella dejara que mi hermana y yo volvieran o traten.
Durante muchos años, mi hermana y yo salíamos con mis primos y no le decimos a la abuela que estábamos haciendo justo que los estábamos visitando esa noche. La abuela era la madre de papá y estos eran primos laterales de la madre. Lo curioso fue que siempre fue insistente en darle a los fantásticos dulces de Halloween a los niños que vinieron a nuestra puerta. Se sintió mal por los niños que tuvieron que rogar desde que crecía pobre en la zona rural de China. Eso me hace pensar en mi abuela, quien al parecer se alteraba cada vez que mis hermanos y yo jugábamos con tiza. Ella creció en Inglaterra en las décadas de 1930 y 1940, donde, según se dice, eso era una de las actividades más propias de los chicos de la calle. Las mismas reglas en mi casa. Mi papá se negó a dejarnos celebrar Halloween por la misma razón. Parte de la educación de JW que tenía. Nunca celebramos Halloween de ninguna manera, sin vestirnos, truco o trato, nada de eso. Incluso nos sacaría de la escuela si hubiera eventos de Halloween. Que abusamos totalmente a medida que crecimos para llevar días fuera de la escuela. Mi amigo más cercano en la escuela primaria era JW. Su madre venía a recogerlo para sacarlo de clase siempre que había una celebración de cumpleaños. Una vez, guardé mi pastelito para él en primer grado y se lo di al día siguiente, lo que nos causó muchos problemas. Al mismo tiempo, crecieron dos niños que vivían un par de casas por la calle con esta regla. Podrían tener la mitad de los niños del vecindario jugando en el patio, pero nunca un amigo dentro de la casa. Esa regla desapareció cuando sus padres se separaron y el papá se mudó. No sé si era la regla de papá, o una forma de hacer el favor de los niños. Es decir, mamá ahora deja que tus amigos entren a jugar, ¿no soy el padre genial? Es probable que tuvieran alguna hierba o juguetes inusuales en casa. No me gustaría que niños ajenos recorriesen mi hogar sin la supervisión de sus padres. Los niños pueden ser impredecibles. Recuerdo que, en séptimo grado, mis compañeros comenzaron a explorar los armarios de los medicamentos sin ningún cuidado. Siento esto. Nunca estuve restringido de mis pasatiempos, pero mis guardianes me intimidaron por mis intereses mucho más que cualquier niño en la escuela. Si no fuera deportes o autos, me darían tanta mierda enérgica, me gustaría correr y esconderse. Todavía tengo problemas para contarles a la gente sobre mis intereses hasta el día de hoy. Y 20 años después no puedo hacer nada creativo a menos que esté solo. Entiendo eso. A veces, el apoyo que necesitas no viene de la familia. Es triste que los mismos que deberían animarte te hagan sentir así. Yo también he tenido momentos en que me costó compartir mis pasiones. La gente a veces no entiende y eso puede dejarte marcado. A veces solo necesitas tu propio espacio para ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás. No voy a mentir, tanto como sentarse para cenar cuando era niño apestaba, no me importa que mis padres lo forzaran. Nunca hemos comido una comida en la sala de estar, y nunca ha tenido un televisor. Por otra parte, nunca vimos la televisión de ninguna manera. Sobre la edad de la escuela intermedia vimos una película a la semana. Antes de eso, no hay televisión. En la escuela secundaria comencé a ver televisión los fines de semana. Entiendo lo que dices. Para mí, las cenas familiares eran algo parecido. Aunque en su momento me parecía aburrido, me doy cuenta de que esos momentos eran importantes. En la escuela secundaria, también empecé a ver algo de televisión. Así que, a fin de cuentas, esas cenas y las reglas sobre el televisor ayudaron a crear buenos recuerdos. A veces, lo sencillo es lo que cuenta. Creo que hay muchas personas que podrían no pensar que comer las comidas en la mesa sin teléfonos y muy pocas distracciones es algo malo. Con tantas cosas que nos distraen de nuestras conexiones familiares, tener 30 minutos más o menos cada noche cuando su familia se sienta unida, y con suerte, interactúa entre sí y hablan entre sí sin distracciones puede ser algo muy bueno. Descargo de responsabilidad Reddit. Cualquier cosa puede llevarse al extremo y no estoy abogando por llevar esto al extremo. Tengo que agregar este descargo de responsabilidad porque Reddit. No sé, he visto que cenar sin distracciones puede ser algo positivo. A veces, solo se necesita ese tiempo juntos, lejos del ruido de los teléfonos y la tecnología. En casa, hemos intentado hacer eso algunas noches. No siempre sucede, pero cuando nos juntamos, hay conversaciones que quizás no tendríamos de otro modo. Es un buen momento para conectarse. Eso es tan raro. Recuerdo que cuando era niño tenía amigos que tendrían que acostarse a los 8 y mis padres nunca impusieron esas restricciones. Recuerdo que quería tenerlos e intenté hacerlo por mí mismo, pero nunca funcionó. Siempre terminaría yendo a la cama a las 11 o 12.
Me pregunto si es por eso que soy más un búho nocturno ahora. Es curioso pensar en eso. Siempre he tenido amigos con horarios estrictos, y yo podía quedarme despierto. Intenté seguir esas reglas, pero nunca pude. Tal vez por eso ahora prefiero las noches. A veces me pregunto si eso afecta cómo he crecido. Es como si esos momentos moldearan un poco mi personalidad. Irónicamente, muchas interpretaciones de Halloween son todo lo contrario. Se supone que debemos disfrazarnos como demonios, fantasmas y demonios y otras cosas aterradoras, por lo que las casas parecen ocupadas por los demonios /fantasmas /demonios reales, ignoran los lugares para que nuestros parientes fallecidos puedan tener un paso seguro cuando visiten el día de All Soul. Puedo intentar encontrar referencias más tarde si alguien está interesado. Es curioso cómo Halloween se ha transformado. En lugar de enfocarnos en los muertos y en la influencia de los espíritus, la mayoría solo piensa en disfraces raros. Recuerdo una vez que me disfracé de fantasma con una sábana vieja. Mis amigos se rieron, pero en el fondo, era una conexión a esas antiguas tradiciones. A veces creo que olvidamos el verdadero significado detrás de estas celebraciones. De hecho, no estoy de acuerdo con eso. Debido a la pura presencia del lenguaje en todas partes, es particularmente fácil de aprender. Los idiomas que rara vez tienes la oportunidad de usar son mucho más difíciles de aprender. Probablemente también sea la razón por la cual los bilingües son tan raros en los Estados Unidos e Inglaterra en comparación con la mayoría de Europa. Hace poco, un amigo me comentó que aprender idiomas era difícil. Le dije que todo dependía del entorno. Algunos idiomas están en todas partes, lo que facilita el aprendizaje. En cambio, otros, que nadie habla, resultan complicados. Creo que esto también puede ser una razón por la que hay menos bilingües en lugares como Estados Unidos y Inglaterra, pero en Europa es diferente. Hay más oportunidades. Aprendí a jugar MTG cuando mis hijos eran más jóvenes para poder jugar en torneos también, viendo cómo pasé tanto tiempo soltándolos y recogiéndolos de varias tiendas de cómics. Tuve que renunciar a la 7ª expansión, tuvo que ser demasiado para mí. Aunque crecen y en 2 áreas diferentes de nuestro estado, todavía se encuentran para jugar torneos ocasionalmente. Lamentablemente, ya no necesitan que conduzca. Todavía tengo 2 de mis mazos originales, ya sabes, en caso de que necesiten un viaje. Editado para agregar, soy mamá. Uno de mis hijos dijo que mi mazo de dragón tiene alrededor de $120 de valor en algunas de las cartas, si se abastece. Mi otro mazo era mi favorito, lo llamé mi mazo RTP, listo para jugar. Era azul y blanco, lleno de cartas irritantes que bloquearon tus movimientos, mientras que me dieron todo tipo de genial para solo 1 o 2 maná cada una. Mis hijos se burlaron de eso, pero lo odiaban. Me aprendí a jugar MTG cuando mis chicos eran más jóvenes, quería unirme a torneos mientras los llevaba y traía de las tiendas. Lo dejé con la 7ª expansión porque se volvió complicado. Mis hijos, ya adultos y en distintas partes del estado, siguen jugando torneos a veces. No necesito llevarlos, pero aún guardo 2 de mis mazos originales, por si acaso. Uno de ellos tiene cartas valiosas, aunque lo único que hice fue divertirme. Esto me enoja tanto. Cuando tenía 10 años podía andar en bicicleta por mi ciudad e ir a las casas de mis amigos para pasar el rato básicamente cualquier día que no tuviera escuela. Incluso en los días escolares a menudo cené amigos o fui al parque un par de horas después de la escuela. Ahora tengo algunos amigos con niños de 10 años, y no se les permite hacer una mierda sin un aviso de 2 semanas e incluso entonces es dudoso. Entiendo la frustración. Yo también solía tener mucha libertad de niño. Salía a andar en bicicleta y podía ver a mis amigos sin tanto lío. Ahora veo a los niños que necesitan permisos y horarios estrictos. Parece que han perdido un poco esa espontaneidad. Es distinto cómo se manejan las cosas hoy en día. A veces siento que eso afecta la forma en que los niños disfrutan su infancia. Mi madre me contó la historia de cuando era joven y la madre de su mejor amiga vino a su casa para hablar con su madre y estaba actuando súper molesta, diciendo que mi madre le enseñó a su amiga la palabra F. Naturalmente, los padres de mi madre estaban furiosos hasta que hicieron que la madre del amigo especifique lo que F-word fue un pedo. La madre de la amiga amenazaba con nunca dejar que los dos volvieran a verla porque mi madre le enseñó la palabra pedo. Es gracioso pensar en eso. A veces, las palabras que parecen inofensivas pueden causar un gran alboroto. A tu mamá le debió parecer surrealista que una simple palabra como flatulencia causara tanto drama. Imaginar a la madre preocupada por eso es todo un espectáculo. Al final,
Es un buen recordatorio de cómo los malentendidos pueden generar situaciones cómicas, aunque en ese momento seguramente no lo pareciera. Siempre dejo que mis hijos cuestionen mis decisiones. Explicaría mi razonamiento y de vez en cuando podían darme buenas razones para cambiar de opinión. Creo que esto les ayudó a aceptar un no de mí cuando tenía que decir que no. Sin embargo, esto es muy diferente de la mendicidad. Mendigando nunca los llevó a ningún lado conmigo. Entiendo la dinámica. Es importante que los niños comprendan las decisiones de sus padres y tengan la oportunidad de expresar sus pensamientos. Así aprenden a aceptar cuando las cosas no salen como quieren. La diferencia entre cuestionar y rogar es clave, porque uno fomenta el diálogo y el otro puede generar frustración. Al final, se trata de establecer un equilibrio en la relación. Mi madre me compró uno de los libros porque estaba en una librería y todos estaban comprando uno, así que obviamente era esencial que ella también comprara uno. Y luego su pastor de radio dijo que Harry Potter se trataba de brujería, pero que es demasiado acaparador para quemar o tirar el libro, por lo que lo escondió en una caja en nuestro garaje. Es curioso cómo a veces compramos cosas solo porque otros lo hacen. La situación con el libro parece un poco cómica. Tu mamá escuchando al pastor y al mismo tiempo cuidando su colección. Tener un libro oculto por miedo a las opiniones de otros es un buen reflejo de cómo la gente maneja las influencias externas. Al final, sigue ahí, guardada en la caja, como un secreto. Absolutamente. Una vez que llegué a la edad en la que tuve una opción en lo que comí, elegí la opción poco saludable 9 de cada 10. Todavía no manteníamos mucha basura en la casa, pero cada vez que salía o iba a la casa de un amigo, comería todos los bocadillos a la vista. Todavía tengo dificultades para tomar decisiones más saludables hasta el día de hoy. Ojalá hubieran hecho las cosas un poco diferentes, pero al menos tuve una salud fantástica creciendo jajaja. Una vez, cuando era adolescente, fui a la casa de un amigo. Sus padres siempre tenían una despensa llena de chatarra. Recuerdo que en una noche nos atracamos de papas fritas y dulces mientras veíamos películas. Era un festín, pero al día siguiente me sentí fatal. Aunque disfruté la noche, eso me hizo reflexionar sobre lo que comía. A veces, la comida chatarra se siente bien en el momento, pero no siempre después. Ocasionalmente, como una masa madre, pero cuando se trataba de sándwiches y mierda, siempre fue el pan de trigo lo que tenía todas esas semillas y la caía. Mis amigos lo tenían como cosas de pan maravilloso. Siempre se veía tan bien. Pero ahora, incluso como un adulto casado y fuera de la casa de mis padres, solo como un trigo de masa fermentada o de granos integrales. Recuerdo que de niño siempre quería el pan suave y blanco que llevaban mis amigos en sus almuerzos. El mío era casi siempre integral o de masa madre, que nunca me gustaba tanto. Con el tiempo, me acostumbré y ahora incluso prefiero el pan con granos. Solo me doy cuenta de que los gustos cambian, y lo que no me gustaba antes, hoy es lo que más disfruto. ¿Esto tanto? Mis padres también usaron comida como recompensa / diagonal castigo. Tengo grandes problemas para comer por eso. Mis hijos tienen un cajón de dulces completo a su disposición, paletas en el congelador, galletas en el mostrador. ¿Adivina qué? Ni siquiera tienen uno al día porque no se piensa que tienen que comer tanto como puedan antes de perder el privilegio de comerlo. Simplemente obtienen lo que quieren cuando lo desean. Todos sus amigos que están súper restringidos en las golosinas pierden la cabeza cuando vienen. Es interesante ver cómo la relación con la comida se transmite de generación en generación. Recuerdo que en mi infancia también había un enfoque similar en casa. Ahora, al ver a mis amigos con esas restricciones, me doy cuenta de que no es necesario. La forma en que les doy a mis hijos acceso libre a golosinas parece haberles enseñado a disfrutar sin ansiedad. Ellos entienden que no hay que acumular, lo que parece funcionar bien. Nunca se me permitió teñir mi cabello y en la universidad, era demasiado costoso. Tengo un cabello de negro, por lo que ir de color funky no es barato. Hace unos años, en una conversación informal, mencioné al jefe muy rico que siempre había querido el cabello azul. Eso sí, ella era súper rica. Trabajamos fuera de su casa. Teníamos una oficina completa en el nivel inferior y una sala de spa para su chico de cabello, niña y una niña de las pestañas y un terapeuta de masaje para usar cuando llegaron a ella. Me presento para trabajar un día y veo a su cabello. Ella lo llamó mi bono. A los 33 años, salí de mi oficina con un hermoso cabello azul y me encantó. Eso es interesante. No tienes la oportunidad de hacer lo que quieres con tu cabello por mucho tiempo. La historia de tu jefa es curiosa,
decidir ayudar de esa manera. Es genial que al final hayas conseguido ese color azul que tanto deseabas. A veces, las coincidencias y las oportunidades se presentan cuando menos lo esperas. Ahora te ves diferente y eso puede cambiar cómo te sientes. No OP, pero fui criado con muy pocos límites. No totalmente desencadenado, pero muy suelto. Yo era un hijo único, naturalmente inteligente y bastante maduro para mi edad. Mis padres nunca tuvieron que perseguirme sobre la escuela ni nada. Nunca hice drogas. No tuve mi primer trago hasta los 25 años porque no estaba interesado, aunque pasé el rato con los bebedores pesados y los usuarios de drogas en la escuela secundaria. Conseguí un trabajo por mi cuenta a los 16. Solicitó a la universidad por mi cuenta. Conseguí un trabajo profesional a tiempo completo desde la escuela, se mudó y nunca se mudó. Al crecer, era un poco otro adulto en la casa. Creo que funcionó para mí debido a mi personalidad y habilidades, pero no funcionaría para todos. Sin embargo, creo que el otro extremo, tener muchas reglas, la mayoría de las veces causa reacción violenta. Trabajé con muchos estudiantes de primer año como clase superior en la universidad y con los que siempre tuvimos problemas eran los tipos de borracho de libertad, que acababan de dejar a sus padres presencia dominante por primera vez en sus vidas. Es interesante cómo las experiencias de crianza pueden afectar a cada persona de manera diferente. Con tan pocas reglas, parece que aprendiste a ser responsable desde joven. Es curioso ver cómo algunos jóvenes que llegan a la universidad pueden tener problemas al enfrentar la libertad después de haber estado tan controlados. Al final, cada enfoque tiene sus pros y sus contras según la personalidad de cada quien. Mi papá solía entrar a mi habitación y gritarme cada vez que Internet era lento porque pensaba que mi uso de mi computadora portátil personal para navegar por Internet y hacer la tarea arruinó Internet en su laptop. Incluso cuando el mío no estaba en uso, atribuyó sus quejas a lo que sea que lo haya usado durante el día anterior. Eso me recuerda a mi amigo. Su papá siempre entraba a su cuarto cuando la conexión fallaba, diciendo que él era el problema. No importaba que su amigo no estuviera en línea, el papá seguía culparlo. Era un ciclo sin fin. Al final, su amigo simplemente aprendió a desconectar el router cuando sabía que iba a entrar. A veces, es más fácil evitar la discusión que intentar explicar. Recuerdo cuando dejé que mi hija viera algo que le enseñó un hábito desagradable. Probablemente Kaijou. De todos modos, le dije que era una caricatura y que no para ser imitado. Ella dijo, ok, papá, y siguió adelante. Luego me di cuenta de lo ridículamente irracional que era de mi madre prohibir que ciertos niños muestran alguna amenaza percibida para mi desarrollo. Me permitieron ver a los Simpson, pero ella prohibió cualquier cosa que incluía magia en él. A veces, las preocupaciones de los padres sobre lo que sus hijos ven son un poco exageradas. Recuerdo que mi madre tenía reglas similares sobre ciertos programas. Yo veía cosas que ella consideraba inofensivas, pero otras eran un no absoluto. Al final, creo que aprender a distinguir lo malo de lo bueno es parte del crecimiento. Los niños son inteligentes y pueden manejar lo que ven. Cuando estaba en la escuela, el director intentó una prohibición de Simpsons. No traigas cosas de Simpson, pero ningún estudiante puede ver a los Simpson en sus respectivas casas. No fue bien. Su razonamiento fue que vio un episodio y la hizo enferma al estómago, que los niños pudieran ver esto. Recuerdo que en la escuela hubo un intento de prohibir los Simpsons. La directora decía que era perjudicial para los niños y que le había hecho sentir mal. Obviamente, sus medidas no tuvieron éxito. La mayoría de los estudiantes seguían viendo el programa. Al final, solo se volvió un tema de conversación y risas. La gente siempre trata de controlar lo que no entiende. Cuando crecía en la década de 2000, ninguno de mis amigos podía ver a los Simpson. Pero Family Guy y South Park estaban bien, mis padres eran lo contrario, lo que hace que toneladas más de sentido. Los Simpson estaban mucho más limpios que los de los espectáculos. Es obvio que todos los demás acaban de leer artículos alarmistas a principios de los 90 quejándose de los Simpson y luego no prestaron absolutamente ninguna atención desde entonces. Recuerdo que en mi grupo de amigos, las series eran un tema complicado. Mientras algunos veían South Park y Family Guy sin problemas, mis padres solo permitían ver los Simpsons. Para ellos, era más una cuestión de lo que parecía más apropiado. Al final, creo que todos solo escuchaban lo que decían los adultos y no pensaban en lo que realmente estaban viendo. La percepción a veces es más poderosa que el contenido real. Comencé cuando tenía 15 años, mi hermano tenía 13 años. Pero el trabajo no era demasiado manual.
ordeñar vacas y alimentar terneros en su mayoría. Tuve 7K en mi rotira y 9K en mi cuenta bancaria cuando comencé la universidad a los 19 años. Pero conozco a algunos niños que trabajan más de 40 a 50 horas a la semana. Creo que es demasiado a esa edad, debes salir y vivir un poco también. Es interesante cómo empezaste a trabajar tan joven. Tener esa cantidad de dinero en tu cuenta a los 19 es un gran logro. Pero tienes razón, trabajar tanto no deja tiempo para disfrutar de la juventud. Es importante encontrar un equilibrio, aprender y también salir a vivir experiencias. A veces, perderse en el trabajo puede hacer que uno se pierda de muchas cosas. Tenía un compañero de clase en la escuela secundaria, así que teníamos 15/16 en ese momento, a quien no se le permitía tener luces encendidas o salir de su habitación, excepto para ir al baño entre las 9 de la noche y cada vez que se despertaban para la escuela. Ella contaría estas historias sobre meterse en problemas porque su padre la atrapó abajo tomando un vaso de agua, durante la noche. Finalmente tuvo que negociar con ellos para obtener más tiempo a la noche porque estaba en todas las clases y deportes de honor y no pudo terminar su tarea a las 9 todas las noches. Solo recuerdo haber pensado que era una mierda loca. Esa historia me recuerda a una amiga del colegio. Tenía reglas tan estrictas en casa que apenas podía salir de su habitación. Siempre nos contaba que necesitaba más tiempo para hacer su tarea. A veces, se quedaba despierta hasta tarde en la oscuridad, tratando de estudiar. Era raro escuchar cómo negociaba con sus padres por un poco más de libertad. Me parecía impresionante que pudiera manejar todo eso y aún así destacar en sus clases. Mi hijo cumplió 18 años. Todavía estoy trabajando para que entienda que es un adulto y la diferencia entre, mamá, puedo ir al concierto de Slayer. Y mamá, voy al concierto de Slayer. Su madre todavía espera que le pregunte. Me gustaría que él me mantenga informado. Editar, gracias por el querido Reddit anónimo de Silver en Animes. Te felicito por tu excepcional labor como padre. Esto es un claro ejemplo de crianza positiva. Deseo que tú, tu pareja y tu hijo tengan mucho éxito en todos sus proyectos y propósitos. Cuando era niño en los años 90, aprendimos sobre el Islam en Rey. Recuerdo que el maestro dijo cómo las mezquitas tienen todos esos patrones encantadores porque los musulmanes no pueden dibujar seres vivos. El razonamiento en el libro era que nunca podrías estar a la altura de la creación perfecta de Dios, por lo que debes disfrutar de lo real. Recuerdo cuando en la escuela aprendíamos sobre el Islam. La maestra explicaba que en las mezquitas hay muchos patrones bonitos porque a los musulmanes no les está permitido dibujar cosas vivas. Decía que la razón era que nadie puede igualar la perfección de la creación de Dios, así que es mejor disfrutar de la realidad. Era interesante ver cómo diferentes culturas tienen sus propias perspectivas sobre el arte y la espiritualidad. Fui criado de esta manera. Algunos ejemplos provienen de vivir en una granja con mis abuelos. Seguí tratando de tocar la cerca eléctrica que mantenía a los caballos, Nan me detendría, pero después del tercer tiempo, ella solo me dejó tocarlo. Ella me dijo que le dolía y que tenía razón. Nunca lo tocé de nuevo. Lo mismo para la estufa de fuego de madera que tenían. Si no los mata, déjalos tocar /diagonal empujar las cosas que están curiosas. Todo esto me suena familiar. Mis abuelos también eran bastante permisivos. Recuerdo un verano en el que me dejaron experimentar con algunas cosas en su granja. Una vez, toqué un aparato que soltaba electricidad y aprendí rápidamente que no era buena idea. Me quedó claro que la curiosidad tiene sus límites. Ahora entiendo por qué a veces es mejor aprender por uno mismo. Yo fui ese niño una vez. Tengo 20 años ahora, y estoy mucho mejor. De ninguna manera soy un experto, no tengo hijos y cada niño y hogar es diferente, pero puedo decirte lo que hizo mi madre. Puede que no funcione para usted, pero puede ayudar. Básicamente me sentó, sin ira y mucha paciencia, y lo hablamos. Por supuesto que estaba súper en contra de todo lo que dijo, pero comenzó a hacerme dudar. Ella me dijo lo difícil que era verme así, no cuidarme, gritar a mi familia con el más mínimo inconveniente, etc. El hecho de que ella explicara todo con calma y me deje expresarme demasiado ayudó mucho. Ella comenzó a reforzar más sus reglas, no necesariamente agregando reglas, simplemente dejó de tomar mis berrinches como un no. Nos comprometimos mucho. Deciría que la parte del compromiso es lo que más me ayudó. Ayudaría en la casa, me cuidaría más y obtendría una hora extra de videojuegos, o un postre adicional, etc. Me hizo sentir que no era yo frente a mi familia, pero más de nosotros trabajando juntos. Ayudo, me recompensan por ello. Si no lo hago, también está bien,
pero debo esperar que mi madre trabaje más, y la información de las tareas, apagar internet a la hora esperada, solo 2 cookies en lugar de 4, etc. Los compromisos que realiza depende de las reglas de su hogar, pero creo que podría ser un buen comienzo. La paciencia es clave. Probablemente no les gustará al principio, pero se acostumbrarán, siempre y cuando sigas comunicando. Espero que esto ayude un poco. Mi amigo tuvo un problema similar cuando era más joven. Su madre trató de ayudarlo hablando pacíficamente, sin gritar. Al principio, él no quería escuchar, pero con el tiempo aprendió a comunicarse mejor. Hicieron acuerdos sobre las tareas del hogar y luego él disfrutaba más de los videojuegos como recompensa. A veces no se daba cuenta, pero su relación con su familia mejoró gracias a esa paciencia y compromiso. Esa fue una buena lección. En algún momento te preguntas quién realmente cree y luego un día en el trabajo. Mi compañero de trabajo dice que no ha estado durmiendo bien y que no está bien. Otro compañero de trabajo sugiere poner su Biblia detrás de su almohada. Otro tipo simplemente pregunta, ¿por qué? Cada vez que estoy enfermo, pongo mi Biblia detrás de mi almohada para ayudar. Este tipo básicamente dijo en un momento que su escuela enseña en su mayoría cosas relacionadas con la Biblia. Su lectura y escritura es atroz y su conocimiento general es terrible. Realmente me siento mal, es muy agradable pero no llegará lejos como resultado. Es interesante cómo algunas personas tienen creencias profundas en cosas simples. En el trabajo, un compañero mencionó que pone su Biblia bajo la almohada cuando no se siente bien. El otro solo preguntó por qué, y la conversación se quedó ahí. Me dio pena pensar que, aunque es buena persona, su falta de conocimiento puede limitarle. A veces, la fe es lo único que tienen, y eso puede ser suficiente para ellos. Jaja. Estuve en Target una vez, buscando zapatos, y escuché a una mujer decirle a su hija que no dijera oh, Dios mío, por esa razón, no usar el nombre del Señor en vano. Pude verlos por la isla de mí. El hijo de la mujer, un pequeño niño de 4/5 años, derribó un montón de cajas de zapatos de los estantes inferiores. La mujer acaba de gritar, Dios, Bobby. Justo a su hijo. Fue bastante divertido ver al estereotipado Karen inmediatamente ser hipócrita. Una vez fui a una tienda y escuché a una mujer diciendo a su hija que no usara Oh my God por respeto. La mujer tenía un hijo pequeño que tiró varias cajas de zapatos al suelo. Y ahí va ella, gritando, Dios mío, Bobby. Frente a todos. Fue gracioso ver cómo se contradijo tan rápido. A veces, la gente no se da cuenta de lo que dice. Fui a la escuela secundaria con una chica que era muy cristiana. Era extraño que sus padres la enviaran a una escuela católica dado que eran de la especie anticatólica, pero supongo que sentían que era un poco menos Dios que la escuela pública. De todos modos, se graduó y se fue a una de esas universidades súper estrictas. No hay música rock. Compromiso de abstinencia. Expulsado si se encuentra que tiene sexo premartial, etc. Estaba muy emocionada de irse. La vi durante mi primer abandono de la Marina. Ella regresó, duró un semestre. Pasó de súper cristiano conservador a metodista liberal. Finalmente se convirtió en una ministra unitaria que teñirá todo tipo de colores divertidos y tiene un tatuaje coexistente. No sé qué demonios le hicieron durante ese semestre, pero creo que es seguro decir que tuvo el efecto opuesto de lo que estaban buscando. Esta es una historia impactante de éxito. Había una persona en los dormitorios de primer año que provenía de un hogar ultraconservador y religioso. En la tercera semana, empezó a involucrarse en actividades riesgosas y a recibir visitas nocturnas. Finalmente abandonó sus estudios y tuvo un hijo con alguien mucho mayor. No se puede proteger a alguien para siempre, ser padre implica enseñar a enfrentar la realidad del mundo. Amigo, estoy en la universidad en este momento y tengo amigos que, durante el verano u otros descansos donde viven con sus padres, serán gritados por quedarse despierto demasiado tarde. Todavía no se compara con el que su familia es mormón, ya no es jajaja, que no puede salir de la casa ni hablar con sus amigos electrónicamente los domingos, y cuyos padres dirán al azar que no se sienten cómodos con él saliendo por la noche y mantenerlo. Todos los amigos en cuestión son 19/20, mierda Epser. Recuerdo a aquellos jóvenes cuando estaba en el ejército. ¿Quieres saber quién solía descontrolarse la mayor parte del tiempo? Era aquel chico que, por primera vez, tenía la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo. Dan, ¿era súper cristiana o qué? Sabía que esta madre no dejaría que sus hijos vieran a Harry Potter en los cines de la artesanía de brujas. Los lleva a ver La Pasión del Cristo a las 12:14.
Luego incendia sus tarjetas Yu-Gi-Oh y el 90% de sus juegos de Xbox en un incendio de la iglesia. Recuerdo haber pasado a jugar y de repente no tuvieron ningún juego. Fue un momento Bru. Nuestra herencia es griega, lo que trae consigo cierta complejidad. En casa, las creencias religiosas son muy fuertes. Desde pequeño, conviví con estatuas de deidades griegas. Uno de los progenitores sostiene que estas entidades existieron realmente, pero fueron desplazadas por otra figura religiosa. Tras más de 20 años desde un cambio de perspectiva, ha logrado aceptar las diferencias en creencias. Curiosamente, también ha adoptado algunas creencias nuevas que considera culturales y compatibles. Las percepciones de las personas pueden ser sorprendentes. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.